Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla, Carlos Bonilla, del Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. Estoy otra vez en el aire tratando de llevar un pequeño mensaje acerca del famoso "muchos son los llamados, pero pocos los elegidos". Estaba yo realmente mirando un informe acerca del ejército y llegué a enterarme de algo. ¿Sabían ustedes lo que un aspirante a ser soldado participante de la famosa unidad que tiene el ejército que se llama SEAL tiene que hacer para convertirse en un soldado SEAL? Escuchen bien esto. El entrenamiento de un soldado que va a estar en la unidad SEAL toma aproximadamente 71 semanas desde el ingreso que entra al reclutamiento de la Armada. 8 semanas más para hacer un preentrenamiento. A la finalización de la Escuela Preparatoria de Guerra Especial Naval, tiene que hacer 8 semanas más de un campo de batalla figurado por el ejército. Después que termina eso, tiene que ir a un entrenamiento de demolición submarina que dura 24 semanas. Después entonces tiene que tomar otras 5 semanas para hacer un servicio especial de básica demolición y de paracaídas de guerra. En otras palabras, para llegar a que le den la insignia y el título de soldado SEAL, tiene que pasar realmente 71 semanas de angustia, de lucha y de tremenda fe. Bueno, la razón que yo he comentado con esto es porque llego a la conclusión que estos soldados tan valientes de la unidad SEAL tendríamos que mirarlos como que muchos son los llamados, porque son muchísimos los aspirantes, pero pocos van a ser los elegidos para vestir la insignia de soldado SEAL. Créanme que no solamente en la Biblia podemos encontrar ese famoso dicho, ese famoso verso que nos dice: aunque muchos serán los llamados, pocos serán los elegidos. Así que también vemos que en varias unidades, sobre todo militares, hay muchos que quieren llegar a tener el premio, pero son pocos los que terminan la carrera. En Mateo 20, nosotros tenemos ese verso. Mateo 20 dice: muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Veremos hoy la parábola de la viña y los sembradores, que realmente nos enseña muchas cositas. Primero, Dios ofrece una recompensa. El Mateo 19:28 dice: yo les prometo que aquellos que me siguieron de verdad, cuando yo me siente en el trono de la gloria, también ustedes se sentarán conmigo. Pero también Jesús, quien es en la parábola realmente el dueño de la viña, les advierte que la manera que Dios distribuye todas las cosas no es de la misma forma que los seres humanos, que nosotros distribuimos las cosas.
Y contrario a lo que nosotros pensamos, los últimos serán los primeros y a veces los primeros serán los últimos. El punto principal es que Dios, en su inmensa gracia, tiene el poder de recompensar al que llegó primero igual que al que llegó último. Porque no importa y no le importa a Dios cuándo llegamos, sino que llegamos. En el principio, temprano en el día, dice la parábola, el dueño de la viña salió a buscar trabajadores. Y cuando los trabajadores estuvieron de acuerdo en la paga por el trabajo que les ofrecía el Señor, sería un denario para que fueran a trabajar a la viña del Señor. Más tarde, como a las 9, podríamos decir, el dueño, otra vez, se dio cuenta que iba a necesitar más obreros porque realmente parecía que el trabajo que había enfrente de ellos era más grande de lo que él pensaba. Y entonces volvió a la plaza y contrató más obreros por el mismo salario que le prometió los primeros, que fue un denario. Luego, más tarde, al ver qué grande era su producción de frutos, pensó que necesitaba más obreros y volvió otra vez a la plaza. Y otra vez hizo el mismo trato con los nuevos obreros que iba a contratar. Y aún más tarde volvió y otra vez hizo exactamente lo mismo. A ellos les dijo que le iba a pagar un denario. Quiere decir que a los primeros les dijo que le iba a pagar un denario y a los últimos también les dijo que le iba a pagar un denario. Entonces, al final del día, llegó la hora de pagarle a los obreros, terminaron el trabajo, y para la desilusión de los primeros, los últimos recibieron la misma paga que los primeros. ¿Se imaginan ustedes si en vez de ser aquellos trabajadores que no conocían de ninguna ventaja social, fuéramos nosotros con todos los sindicatos que tenemos, el lío que se hubiera armado, ¿no? Bueno, entonces, como todo ser humano no espiritual, comenzaron los obreros a quejarse, no desmedidamente como si tuviéramos un sindicato, pero sí empezaron a quejarse porque consideraban injusto que a ellos que trabajaron todo el día al sol le pagaran lo mismo que los últimos que estuvieron un rato al sol. En su sabiduría, el dueño, que ustedes me imagino ya saben quién es, comenzó a pagarle primero a los últimos. Fíjense la sabiduría, le empezó a pagar primero a los últimos. De esa manera, los primeros pudieron ser testigos de lo que ellos consideraban una injusticia. Quiere decir que el dueño, en su sabiduría, les hizo ver a los primeros que llegaron que los últimos se llevaban el mismo dinero que ellos, y lo hizo a propósito. Es fácil nosotros como seres humanos simpatizar con los primeros, con los que vinieron primero a trabajar porque trabajaron más duro, se cansaron más que los últimos, ya que es fácil simpatizar ya que ellos trabajaron mucho más que los otros. Pero el dueño los reprendió por decirle, ¿acaso no es un denario lo que nosotros acordamos desde un principio? Y tiene razón el dueño. Él no le mintió, le dijo que le daba un denario a los primeros y un denario a los últimos. Y aparte le dijo, ¿acaso no soy yo el señor y dueño de toda esta viña? ¿No puedo yo hacer lo que quiera con mis posesiones y yo diría con mis dones también?
Entonces, lo que quiero decirles aquí, que el primero será último y el último puede ser el primero. Y estoy hablando en todo sentido de la vida. Los primeros pueden llegar a ser los últimos y los últimos pueden llegar a ser los primeros, y ustedes estoy seguro que han leído esta parábola varias veces, pero que aparte de eso le habrá sucedido en su vida alguna cosita parecida, y así lo quiere Dios a propósito. El mensaje de esta parábola fue primero para los discípulos, que siempre, como ustedes saben, eran un poquito lentos para entender las cosas, y luego para todos nosotros. Algunos discípulos se quejaron porque dijeron que ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, y en cierta forma estaban clamando que ellos tendrían que ser los primeros en todo. Ustedes saben que Jesucristo no solamente tenía a los 12 apóstoles, sino que habían muchos, pero muchos apóstoles alrededor de Jesucristo, hasta que ustedes saben que en la Biblia se habla de 70, de 120 y demás apóstoles, pero estos 12 en cierta forma pensaron que porque yo llegué primero me merezco un premio más grande, y es una comparación con lo que está pasando en la viña. Pero Jesús tenía una sorpresa para ellos, y Él les enseñó que en el reino de Dios las cosas son diferentes que en el reino de los hombres. Una de las cosas que tenemos que aprender, que en el reino de Dios todo es al revés de lo que el mundo hace y dice. Jesucristo nos dice: si perdés la vida, la vas a encontrar, y si la encontrás, la vas a perder. Y si nosotros le decimos eso a una persona del mundo que no cree en Dios, nos dice que estamos locos. Así que el reino de Dios trabaja al revés de lo que trabaja el reino de los hombres. Por lo tanto, Jesús les enseñó mediante lavándole los pies, que el más grande debería humillarse para servir al más pequeño, y viceversa. La envidia, los celos, la ira de los que llegan temprano y reciben la misma paga que aquellos que llegan más tarde, era llamado por los judíos en aquellos tiempos, traducido en un poco de mezcla de inglés y español, evil eye, que quiere decir en cierta forma el ojo del diablo. Estamos nosotros libres de tener en algunas ocasiones ese famoso ojo maligno que decían los judíos cuando sucedía algo equivocado, como ellos lo tuvieron. Ahora vamos a aplicar esta lección a nosotros mismos. Vamos a ver qué pasa. No estamos exentos de que nosotros nos vamos a salvar. Nosotros también pensamos igual que aquellos, muchas veces, de los primeros. Si yo trabajo más que aquel, ¿por qué lo ascendieron a él y el jefe no me llamó a mí? Y si yo fundé este ministerio, ¿por qué pusieron a otro líder como jefe de este ministerio? Y yo que jugué al fútbol, puedo decir algo parecido a esto. Y si yo hice 3 goles en el cuadro de fútbol que yo jugaba, ¿por qué le dieron la medalla de honor a otro jugador, no? Así que nosotros, en cierto sentido, somos los primeros que llegamos a la viña, y ahora estamos celosos y enojados con los últimos que llegaron. Dios no piensa como nosotros, por suerte.
porque no piensa como nosotros, que envió a su Hijo único y querido a morir por ti y por mí. Si pensara como nosotros, nunca hubiera enviado a Jesucristo. Si pensara como nosotros, pero por suerte no piensa así. Todos los obreros, los discípulos, los gentiles, los judíos y nosotros, tenemos que aprender algo. Nosotros somos pobres hormiguitas en este torcido mundo que estamos viviendo. No ganamos nada por nuestros esfuerzos naturales y humanos, pero solamente si algo ganamos es por la gracia, la misericordia, la compasión de Dios y la sangre de Jesucristo. Dios no nos recompensa por lo que hicimos o lo que hacemos. Dios nos recompensa con su libre voluntad y utilizando la inmensa gracia que Él desea derramar sobre quien a Él lo quiere y Él quiere. Él da su gracia como Él quiere y a quien Él quiere. Él conoce más que nosotros quién somos nosotros. Y Él conoce mi corazón más de lo que yo conozco mi corazón. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Esto quiere decir que Dios conoce el corazón tuyo, el del vecino, el del panadero de la esquina, el bodeguero de la otra esquina, el mío y el de todos nosotros. Y contrariamente a como nosotros consideramos a las personas, Dios ve más allá de nuestras acciones y nuestras palabras. Él ve lo que yo he repetido varias veces. Ni siquiera el corazón total, sino las intenciones que hay dentro de tu corazón y mi corazón. Ahora vamos a compartir entre todos nuestros pensamientos e interpretaciones acerca de lo que hemos visto y escuchado. Piensen un poquito ustedes en lo que yo he dicho. Piensen en los que llegaron primero, que se llevaron la misma paga que los que llegaron último. Piensen que el Señor de la viña, a propósito, les hizo ver a los primeros cuánto le pagaba a los últimos, para que en cierto sentido se humillaran y bajaran el orgullo. Piensen un poquito. ¿Por qué todo esto? ¿Y quién es el dueño de la viña? ¿Y cuál es la viña? Piensen. Otra vez Jesús predice, y estoy saltando un poquito de Mateo. Vamos a hablar ahora de la resurrección. Otra vez en Mateo, siguiendo la historia de la viña, Jesús predice su muerte y su resurrección. Y aquí nos estamos refiriendo a lo que está escrito en Mateo 20, 17 al 19. Aquí Jesús le habla honestamente y de una vez por todas, cara a cara y finalmente a los discípulos. Y la palabra clave en este pasaje es resurrección. Jesús conoce los corazones de sus discípulos y sabe que mientras Él esté con ellos, los discípulos se sentirán seguros y fuertes.
Pero Jesús, que lo sabe todo por su sabiduría infinita, sabe que si ellos ven que Jesús desaparece de sus vidas, van a ser como gallinas atadas de las colas corriendo como locos por todos lados. Es por eso que Jesús, en su compasión y sabiduría, vuelvo otra vez a nombrarla, más allá de hablarle de su sufrimiento o su muerte, les quiere asegurar que al tercer día volverá. Y fue exactamente eso que él volvió, lo que infundó a los discípulos el valor y la pasión que tuvieron, y también lo que los llevó por todo el mundo repartiendo las buenas nuevas y hasta estando dispuestos a dar la vida. Con esta confesión Jesús les quiso declarar a los discípulos que se habían quejado de que habían dejado todo y que no veían una justa recompensa, que ahora ellos entenderían que entregando su cuerpo para ser torturado, despreciado y asesinado, ahora verían que nos importa nada si alguien llega temprano y dejaron todo, o llegaron más tarde dando también su vida y su sangre, que todos tendrían una justa y equitativa recompensa. Así como los que llegaron temprano al reino de Dios, como los que llegaron más tarde, todos recibieron un denario. ¿Y saben lo que ese denario representa? Ese denario es la sangre de Jesucristo. Cuando en la viña los que llegaron temprano y los que llegaron tardes se llevaron la misma paga, son todos aquellos que hace mucho tiempo entraron en los caminos de Dios, y el último que hace una semana entró en los caminos de Dios. Todos ellos, no importa cuántos años están en los caminos de Dios, se van a llevar el mismo denario, se van a llevar la sangre de Jesucristo para su salvación y para que todos sus pecados sean perdonados. Ese es el denario. En estos versos que dije anteriormente, entendemos que la luz, que es Jesucristo, vino a este mundo y fue rechazado, porque los hombres amaban más las tinieblas, las oscuridades que la luz. ¿Y acaso yo me pongo a preguntar, lo que pasó hace 2000 años, porque estamos hablando de algo que pasó hace 2000 años, ¿no es bastante parecido a lo que nosotros estamos viviendo en este momento? ¿No es algo parecido a la sociedad en la cual nos desenvolvemos, en donde muy poca gente quiere hablar de Jesucristo? Y sin embargo Él es la luz que puede quitar todos los problemas y hasta enfermedades a aquellos que no creen en Él, si creyeran en Él, y sin embargo lo han rechazado y lo siguen rechazando. Así que es triste, pero los seres humanos parece que no aprendemos de las cosas del pasado, y lo que sucedió hace 2000 años está sucediendo hoy en día. Pero a pesar de todo eso, yo les aseguro que Dios está en control de todo y de todos. Jesús les prometió vida eterna,
el denario, encontró solamente palabras de condenación, desprecio y acciones de muerte, que fue exactamente las cosas que le sucedieron a Jesucristo mientras anduvo en su ministerio. Por eso está compartiendo solo con los discípulos, que serán los que continuarán la misión que Él vino a cumplir en la tierra. Siendo el mismo Dios, Él mismo Dios, se humillará al punto de morir sangrando en una denigrante cruz para demostrar cuál era su verdadera misión. Algo que los discípulos nunca lo quisieron o pudieron entender. La promesa de Jesús que volvería después de la crucificación fue la intención más poderosa de Jesús para compartir estas palabras con sus discípulos. Son solamente 2 versículos, pero son quizás los versículos más poderosos que sus discípulos escucharon. ¿Y qué sería de nosotros si Jesús no hubiera cumplido esa promesa de ir a la cruz y volver nuevamente? Diciendo estas palabras, las que ya dijimos, Jesús demostró que estaba dispuesto a recibir una tremenda paliza de azotes brutales, que estaba dispuesto a cargar una cruz súper pesada y que estaba dispuesto a morir en una muerte horrible, espantosa, para demostrar que Él, como nosotros, solamente encontraremos en la humildad de obedecer y depender de nuestro Padre el triunfo final sobre el mal y la misma muerte, y mostrarles al mundo entero el poder infinito del amor, la fe y el perdón. Al final, Dios nos recompensa. Lo que hicimos o lo que hacemos, Dios nos recompensa con su libre voluntad y utilizando su inmensa gracia. La gracia que Él desea derramar sobre quien Él quiere. Él le da su gracia como Él quiere y a quien Él quiere. Y Él conoce más que nosotros quién es la persona que recibe su premio. La promesa de Jesús que volvería es prácticamente la mecha, vamos a decir, que encendió el poder de la pasión gigante de los discípulos de Jesús. Allí realmente comenzó a fermentar dentro de los corazones de aquellos hombres la verdadera fe, la verdadera esperanza y el verdadero amor que Jesucristo les inculcó, y la tremenda voluntad de caminar sobre todo el mundo para llevar las buenas nuevas, que son todas las acciones y todas las palabras que dijo Jesucristo. Jesucristo llegó a esta tierra para reconciliarnos con su Padre. Jesucristo nos enseñó con la parábola de la viña que no importa cuándo llegamos a Él,
El otro día estaba conversando con alguien que me dijo que había un señor de 95 años que había sido ateo casi toda su vida, pero cuando estaba en el hospital, en una sala prácticamente con pocas semanas para vivir, llamó a un pastor para que viniera a hablarle a él de Jesucristo. Y seguramente a los 95 años él aceptó a Jesucristo. Así que el hijo de un pastor que nació dentro de la iglesia y toda su vida ha estado prácticamente conociendo y siguiendo a Jesucristo. Y ese hombre que a los 95 años aceptó a Jesucristo, van a tener la misma paga, un denario, porque ese denario es la sangre que Jesús derramó para darle a los dos la misma salvación. Por eso no importa si los primeros llegan primero y los últimos llegan últimos. El asunto no es llegar en qué tiempo o en qué otro tiempo, sino llegar. Ese es realmente el mensaje de la parábola de la viña. Y el haber hablado con los discípulos acerca de su muerte, pero asegurarle a los discípulos que volvería nuevamente en su resurrección, fue la piedra fundamental donde nosotros hoy en día nos podemos parar y decir con orgullo que somos cristianos. Allí comenzó. Consecuentemente, será la honesta disponibilidad de sufrir con sacrificio y fe las malas tribulaciones de nuestras vidas lo que separará a aquellos que, como dice la Biblia, unos serán llamados, pero pocos los elegidos. Así como los que llegaron primero a la viña, lo único que hacían era quejarse y gritar, fueron llamados, pero lo más posible que no hayan sido elegidos. Así que, para terminar esta charla, vamos a pensar profundamente. Si conocemos a Jesucristo y le dimos nuestro corazón a Él y Él es el Señor de nuestra vida, tenemos que dar gracias día y noche, día y noche, día y noche. Pero si por esas casualidades usted está escuchando y todavía sigue pensando que el asunto de este Señor Jesucristo no lo entiendo bien y no me convence, yo le podría decir que es mucho mejor estar entre los elegidos que los llamados, y que esa sangre que derramó Jesucristo significa que usted, si lo acepta a Él con verdad, honestidad y humildad, puede tener la misma vida eterna que aquellos que fueron elegidos por Dios y por Jesucristo. Si está dudando o si nunca ha aceptado a Jesucristo como el Señor de su corazón, yo le pediría que en este mismo momento simplemente confiese todas las cosas malas que ha hecho, arrepiéntase de todas esas cosas, cambie 180 grados su vida y acepte a Jesucristo como el Señor de su vida.
En el nombre de Jesús le doy gracias por haber escuchado a este pequeño y humilde mensaje y pido que todas las bendiciones que Dios tenga en el cielo para todos ustedes lleguen lo antes posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.